Principalmente me gustaría que reciba el mensaje con un corazón dispuesto a recibirlo. Un mensaje que nos tiene que llevar a nosotros a un cambio de actitud, un cambio de pensamiento, de forma de pensar. Estamos viviendo en los últimos tiempos. El tiempo del fin se acerca. ¿Cuántos saben esto? Que el tiempo final se acerca. Y qué hermoso que es esto. Así es, gloria a Dios. Y entre muchas señales que existen, que eso lo podemos enseñar más adelante, no es el tema escatológico hoy, una de las grandes señales que incluso el anciano ha leído es que la manifestación de la apostasía, la manifestación del hombre de pecado, la iniquidad, se va a acrecentar tanto que entonces se va a manifestar la venida de Cristo. Y no quiero que porque hubo un temblor, un terremoto, vamos a hablar, no, voy a simplemente introducir a que esa maldad del hombre, esa concupiscencia del hombre, que el hombre busca y persigue lo mismo que anheló Adán cuando fue tentado. Y lo mismo, exactamente lo mismo que anheló Lucifer, ser igual a Dios. Quieren gloria, querían gloria, querían fama, querían popularidad, querían poder. El hombre vive así, buscando gloria, buscando fama, buscando poder, buscando estatus, buscando posiciones. Y saben, mis hermanos, en esos intentos muchos lo logran, pero no es gloria, sino que es vana gloria. Es gloria que no sirve, algo vano. Las instituciones hacen todo lo posible por mostrarse como dignas. Las naciones, incluso las organizaciones mundiales, en lo mega y en lo micro, aún hasta un pequeño empresario quiere mostrar sus logros, sus éxitos. Pero en este mundo la única institución desprestigiada, desvalorada, burlada, perseguida, odiada, ¿quién es? La iglesia. Levante la mano cuántos pertenecen a esa iglesia. O sea que usted está dentro del ojo de la tormenta. Usted es odiado, desprestigiado, burlado, agredido, perseguido o seremos perseguidos. Eso no es noticia. Jesús lo dijo claramente, por causa de mi nombre le va a pasar todo esto. El problema es que hay muchos dentro de la iglesia que no aceptan eso. Hay muchos dentro de la iglesia que no aceptan el ser odiados, aborrecidos, perseguidos, cuestionados, difamados, avergonzados y hasta martirizados. No aceptan. El engaño de Satanás entró justamente para hacer de que la iglesia no acepte eso, rechace eso y que diga, yo quiero ser feliz, yo quiero la victoria, yo quiero la fama, la prosperidad, yo quiero... Y se metió otra vez el mensaje de Satanás. Mis queridos hermanos, el mundo odia a la iglesia. Pero ¿qué importa que el mundo entero odie a la iglesia cuando hay uno solo que la ama enloquecidamente, que hasta dio su vida por ella? El motivo o la idea de este mensaje es ayudarnos a cambiar nuestra idea de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque cuando tanto escuchamos de afuera
lo que los de afuera piensan de la iglesia, los cristianos son los primeros que terminan dentro de la iglesia criticando a la propia iglesia, murmurando de la propia iglesia, difamando a la propia iglesia, incomodándose de la propia iglesia. Un viajero venía huyendo de una ciudad y buscando una ciudad ideal. Y se encuentra con un caminante y le dice, ¿de dónde viene? Vengo huyendo de una ciudad que no sirve. Todos ladrones, todos chismosos, todos criticones, todos murmuradores. ¿Y a dónde va? Bueno, me dijeron que en aquella ciudad son todos honestos, son todos felices, son todos dignos, son todos buena gente. Entonces le dijo, sí, tiene razón, pero usted no tiene que ir ahí. ¿Pero por qué no quiere que vaya ahí? Y porque usted la va a echar a perder. A veces el problema no es los demás, sino cómo soy yo y cómo miro todas las cosas yo. Y probablemente en la iglesia pasa lo mismo. Quiero llevarlo a algunos textos para que podamos ver cuán hermosa es la iglesia. Y hagas esta pregunta. Para los que se le cruzó la idea, no voy más. ¿A dónde va a ir? ¿A dónde? Y si algunos dicen, toda la iglesia está llena de hipócritas, de falsos, de mentirosos. Yo me quedo en casa, me congrego en casa porque en casa yo tengo una perfecta comunión con Dios. Déjeme decirle que está autoexcluyéndose de la iglesia viva, porque según el diseño de Dios, Cristo es la cabeza de un cuerpo y la iglesia no tiene miembros en el freezer. Necesitamos entender cuán hermosa es la iglesia. El motivo de esta enseñanza es que usted ame a su hermano, que se vaya de aquí comprometiéndose por lo menos a saber cómo se llama su hermano, que se congrega con usted hace 5 años. ¿Cuántas cosas necesitamos aprender del lugar y la iglesia más hermosa que Cristo ama? Una tipología está en Esther capítulo 2, el libro de Esther capítulo 2, cuando el rey Asuero había organizado un banquete y había hecho llamar a la reina Vasti, su esposa, y ella no quiso venir. Entonces, él se enojó y por consejo de muchos principales, diciéndole que no se enteren las demás naciones y los pueblos de que la esposa del rey se negó a obedecer al rey, entonces todas las mujeres tomarán por precedente y van a deshonrar a sus maridos. Entonces, con ese tipo de argumento, el rey Asuero dijo a Vasti, su esposa, nunca más vuelva a estar ante mi presencia. Le quitó la posibilidad de ser reina y él dijo, busquen ahora doncellas, busquen vírgenes doncellas de todas las naciones para que el rey elija quién va a ser su esposa, su reina. Estoy haciendo un resumen, la historia la deben conocer o se llevan una tarea para conocerla, pero en el capítulo 2, luego que habían sido seleccionadas y habían sido llevadas a un lugar donde se preparaban las doncellas durante 12 meses, en bellezas, en perfumes, en cuidados especiales de la mujer para ser presentada, dice la palabra de Dios, el versículo 15, capítulo 2, cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, dice, y ganaba a Esther el favor
de todos los que la veían. Esther era especial, ganaba el favor de todos los que la veían. Dice el versículo 16, fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que este es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado, y el rey amó a Esther más que todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y le puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Fíjense ustedes que esta es una tipología muy clara de la coronación de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la esposa, la desposada, que va a tener bodas con el Cordero. Pero es tan preciosa, es tan bonita, que gana la atracción, el favor, la benevolencia de los ojos del rey. Mis hermanos, no creo que las demás competentes hayan disfrutado de esa elección, sino que cuando alguien es desechado, por lo general toma represalia. Pero saben, hermanos, la palabra nos enseña de que hubo una elección, hubo una atracción sobre quién iba a ser la reina. En Cantar de los Cantares encontramos en el capítulo 3 algo que también hace referencia a una atracción especial. Cantar de los Cantares, capítulo 3, versículo 6, en asombro se preguntan: ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso de todo polvo aromático? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Versículo 11, salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón con la corona con la que coronó a su madre en el día de su desposorio, en el día del gozo de su corazón. Cantar de los Cantares también es otra expresión de amor y relación clara entre Cristo y la iglesia. O sea que podremos decir nosotros, entre muchos textos bíblicos encontramos, así como cuando mandó Abraham a su criado a buscar esposas para Isaac, todas esas tipologías hablan del amor de Cristo por su iglesia. Ahora, como dije al principio, el concepto del mundo hacia esta iglesia, la iglesia de Cristo Jesús, la iglesia a quien Él ama, es una dura realidad de escucharla. Para ellos es lo peor o el último lugar donde irían es a una iglesia. Pero saben, mis hermanos, Jesús mostró totalmente otra cosa, que Él vino a dar su vida por su iglesia. Por lo tanto, es importante resaltar algunos puntos, algunas realidades de la iglesia. Una de ellas podemos nosotros decir, ¿es la iglesia local una iglesia perfecta? No. No hay una iglesia perfecta en la tierra. ¿Por qué no es perfecta? Porque la misma palabra, el Señor Jesús enseña lo siguiente, que la iglesia local, la iglesia terrenal, la iglesia con nosotros asistimos, esta es una congregación, es una iglesia local. En otro lugar hay otra congregación, es una iglesia local. Las iglesias locales, las iglesias visibles que están en este mundo, son iglesias mixtas. Están compuestas, según la palabra de Dios, por dos clases de personas. Esas dos clases de personas son los convertidos y los convencidos. Son los regenerados, los que nacieron otra vez y los que aún no nacieron otra vez. La iglesia está compuesta por hermanos y por visitantes asociados a una buena comunidad. Muchas personas no reconocen la iglesia de Cristo como perfecta porque muchas veces se ha visto y se ha escuchado comentarios de cosas feas que pasan dentro de las iglesias. Pero ¿eso es motivo para descalificarla? Absolutamente no. Porque Cristo no se equivocó, Él amó a su iglesia y se entregó por ella.
Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Si vamos a Mateo capítulo 18, desde el versículo 15, vamos a encontrar aquí algo que pasa dentro de la iglesia. Mateo capítulo 18, versículo 15, dice lo siguiente. Esto es palabra dicha por Jesucristo, está en rojo en su Biblia. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, aquí vemos nosotros dentro de la iglesia un conflicto. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir? Que sus frutos demuestran de que no todo lo que están dentro de la iglesia local son realmente hijos de Dios. Entonces aquí hay una clara realidad, que la iglesia está compuesta por conversos y por convencidos. Eso es lo que se ve, que con el tiempo se llama trigo y cizaña. Porque dice la palabra mismo Jesús que en el mismo campo creció el trigo y la cizaña. No es que este campo es de trigal, pero aquel otro campo que está allá lejos en el mundo, ese es de cizaña. No, en el mismo campo hay trigo y hay cizaña. El apóstol Juan en su primera carta dice que no todos son hijos de Dios porque muchos salieron de nosotros, aunque parecieran que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y salieron justamente para que se manifestase que no son de nosotros. Y Juan le llama a los que salieron de nosotros, mostrando claramente como una actitud de anticristos, o sea, en contra de la voluntad y la soberanía de Cristo. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Tito, le dice que hay muchos que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Sus obras son abominables y reprobadas. Por lo tanto, no todo, dijo Jesús, el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Como podemos ver nosotros, hermanos, no existe ninguna garantía de que tampoco en esta mañana, según las evidencias bíblicas, aquí hayan personas que son cristianos salvados y otros que aún no lo son. Entonces no podemos negar nosotros la realidad de que la iglesia local está compuesta por 2 tipos de personas: los convertidos y los que aún no lo son. La Biblia nos manda a nosotros a examinarnos, ponernos a prueba para ver si estamos en la fe o no. La evaluación de nuestro examinar es justamente cómo nosotros nos comportamos y vivimos según las Escrituras. Pero mis hermanos, hay claras y pruebas muy claras de que no todos los que están dentro de la iglesia son hijos de Dios. En las cartas de Apocalipsis que Jesús le escribe a la iglesia, hablando entre ellas, dice: aquellos que dicen ser judíos y no lo son. Muchas veces muchos toman identidad de pertenecer a una identidad religiosa, pero no lo son. Nosotros sabemos, según la Escritura, que el verdadero Israel espiritual es la iglesia. Por lo tanto, hay muchos que pueden acercarse a la iglesia simplemente como practicantes de una religión, pero no porque han tenido una experimentada relación con Jesucristo. Ahora, muchas de esas personas que no pertenecen a la iglesia de Cristo, pero sí asisten regularmente por años, incluso hasta llegan a tomar cargos, hasta llegan a desarrollar actividades dentro de la iglesia. Si nosotros vamos a la carta de Pablo a Colosenses, capítulo 4, versículo 14, vamos a encontrar allí que dice el apóstol Pablo acerca de un colaborador de él llamado Demas. Dice Colosenses 4:14, dice: os saludan Lucas, el médico amado, y Demas. ¿Quién era Demas? Según Pablo, estaba en la lista de los colaboradores de Pablo. Pero sin embargo, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 10, ¿qué pasó con Demas? Fíjense lo que pasó con Demas.
En el capítulo 4 de 2 Timoteo, versículo 10, dice: porque Demas me ha desamparado amando más este mundo y se ha ido a Tesalónica. Fíjense ustedes, ese mismo Demas que fue un colaborador de Pablo, que podríamos decir, ¿qué le pasó a Pablo con su discernimiento, no? ¿Qué pasó que no se dio cuenta? Bueno, ese Demas no era convertido porque, según dice y resalta el texto, ¿cómo se fue? Amando este mundo. Y la palabra no contradice cuando dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pregunta: ¿es posible que en la iglesia local haya muchas personas que han estado, incluso han participado puntualmente hasta en el liderazgo mismo, y hoy están en el mundo amando al mundo? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Hasta conocemos en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles capítulo 8, que fue convertido un mago llamado Simón, un engañador, Simón el mago, que tenía a todos los de Samaria entretenidos con sus artes mágicas. Pero cuando escuchó a Felipe predicar el Evangelio, él también se bautizó. Y uno podría decir, glorioso, el brujo del barrio se convirtió. Y hasta se bautizó. Pero cuando llegó el apóstol Pedro con Juan desde Jerusalén, viendo que por la imposición de manos la gente recibía el Espíritu Santo, le salió la naturaleza que él tenía. Quiso comprar la gracia, quiso comprar la unción y dijo: yo te daré dinero y dame a mí también ese poder para que cuando yo ponga la mano a la gente también reciba ese poder. Hermanos míos, el corazón de una persona no regenerada, una persona no transformada, no ha nacido de nuevo, su naturaleza sigue intacta y va a volver siempre a la naturaleza que predomina. Todo árbol se lo conoce por su fruto. Por lo tanto, nosotros podemos decir, ¿qué realidad encontramos en esta iglesia amada? Esta iglesia amada es la iglesia de Cristo. Pero usted dirá, pero hay tanta gente que da ganas hasta de no ir por esa gente. Y saben, mis hermanos, la idea del mensaje es que usted pueda filtrar ese concepto. Porque según la palabra dice que no nos toca a nosotros sacar al trigo de la cizaña, ni la cizaña del trigo. No nos toca a nosotros porque podemos cometer un gran error, un error de percepción y terminar arrancando el trigo. Eso dejemos crecer hasta el final, porque Dios sabe perfectamente lo que va a hacer el día que Cristo venga. Él mismo va a separar el trigo de la cizaña. Pero saben, mis hermanos, la iglesia, solamente la iglesia, es la única que es receptora de toda bendición. La iglesia es solamente la iglesia, la única institución escogida por Dios para ser la novia del Cordero. La iglesia, solamente la iglesia es la única que recibió la redención de la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, deberíamos nosotros empezar a cambiar de a poco, o quizás de golpe, nuestra forma de pensar de la iglesia. Que es verdad, no es perfecta. Y que es verdad, que muchas de las consecuencias que pasan dentro de las iglesias es porque no hay una vida de oración, porque no hay una vida de sujeción. Por lo tanto, el extravío es casi seguro que se presente allí. Ahora, no todos los pecados son cometidos por inconversos dentro de la iglesia. También hay pecados que los mismos creyentes cometen, ¿sí? Hay pecados que uno, por ser cristiano, no los deja de hacer, porque se acuerda que venimos enseñando que estamos en naturaleza, pero esta vez nosotros tenemos del Espíritu Santo que se opone, impide que nosotros pequemos. El Espíritu Santo nos está siempre convenciendo de pecado. Ahora, cuando un pecador peca, no le da nada. Pero cuando un cristiano peca, inmediatamente siente la tristeza, siente la vergüenza, siente el dolor en su corazón, sabe perfectamente, incluso durante el mismo hecho del pecado, sabe y es consciente de lo que está haciendo. Por lo tanto, no podemos nosotros poner la balanza en un lugar y en otro no.
esta iglesia podría ser mejor, pero como hay tantos pecadores inconversos que se congregan con nosotros, no podemos decir eso, mis hermanos. La iglesia de Jesucristo debe entender esta realidad, que es una composición mixta. Ahora, es importante que nosotros también en esta mañana podamos reflexionar que a veces el pesimismo y la desconfianza y el derrotismo que hay muchas veces en las vidas de esta sociedad o de este mundo ha contagiado a la iglesia. ¿En qué sentido, mis hermanos? Fíjense en ustedes que si nosotros hagamos de cuenta aquí en este fondo blanco, ¿sí? Y ponemos un puntito negro acá y decimos, ¿qué es lo que ven allí? ¿Qué dice la gente? Un punto negro. Nuestra percepción es injusta de las cosas, porque nosotros localizamos un punto negro en toda la superficie blanca. Entonces es como que con injusticia juzgamos muchas veces las cosas. Y saben, hermanos, yo creo que la iglesia lleva 2000 años de vida en este mundo y que por lo general ha sido expuesta ante el mundo, ante la sociedad, por los informes negativos que hay. ¿Se habrá dado cuenta usted de que cada 2 por 3 se está publicando hasta los noticieros si hay abuso sexual de un pastor, o drogas en una iglesia, o secuestro en una iglesia y cuántas cosas más? ¿Se habrá dado cuenta usted que las publicaciones jamás son para mostrar las cosas buenas que hace la iglesia? Jamás son para honrar la vida de muchos pastores, ministros, siervos y líderes que ponen tanto de su vida, que hasta han hecho fundaciones, han hecho hogares, han hecho escuelas, han hecho tamañas cosas, pero no se publica absolutamente nada de eso. ¿Por qué, mis hermanos? Simplemente porque la sociedad entera se acostumbró a recibir de la iglesia lo que la iglesia misma transmite. ¿Qué transmite la iglesia? ¿Qué es lo que la misma iglesia transmite? Lo que la misma iglesia está acostumbrada a hacer desde adentro. ¿Sabe qué hace la iglesia desde adentro? La iglesia de adentro sigue mirando el punto negro en vez de mirar todas las victorias que tiene. ¿Cómo quiere que el mundo tenga una percepción del evangelio? Según Jesucristo dijo que el mundo verá cómo se aman, cuán unidos son y creerán. ¿Cómo ellos van a tener una percepción correcta del evangelio si nuestras vidas, dentro de la iglesia, lo único que estamos viendo es cómo este hermano se viste, cómo aquel habla, cómo aquel critica, cómo aquel chismorrea? Pero mis hermanos, yo quiero en esta mañana que podamos ver las victorias de la iglesia, el triunfo de la iglesia. Hermanos, la iglesia es verdad. Hay personas que caen, hay personas que uno se puede preguntar, ¿realmente por sus actos es salvo? Uno puede preguntarse, pero ¿saben qué dice la palabra? Vosotros que sois espirituales, que sois los más fuertes, deben sobrellevar la carga de los débiles. Uno de los puntos bíblicos de la iglesia es que la iglesia se va nutriendo de la cabeza y que podemos nosotros ministrarnos unos a otros. Pero lo que sí podemos ver nosotros, hermanos, es que muchas veces somos injustos con nuestra propia iglesia. Desde que tenemos las redes sociales y las comunicaciones al alcance de nuestras manos, en internet o en el teléfono o en las computadoras, las opiniones han sido múltiples de todos los puntos. Y hermanos, cuando uno se sienta como juez a juzgar arbitrariamente, deliberadamente, las opiniones de los demás, sin entender el concepto general, sin comprobar la veracidad de las informaciones, sin tener ni siquiera el criterio de que a la persona a quien estoy destruyendo con mis escritos es mi hermano, la iglesia ha caído en una trampa. Por eso, mis hermanos, debemos nosotros tener muy en claro que así como hay muchas personas dentro de la iglesia que avergüenzan a la misma iglesia, hermanos míos, ¿saben qué principio bíblico nos enseña la palabra? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ese es un principio bíblico, mis hermanos. ¿Saben? No estoy diciendo cubrir al pecador. Hemos leído que cuando alguien ofende a otro, hable personalmente, si no, vaya y busque 2 o 3 testigos, y si no, recién preséntelo a la iglesia, y si aún oyendo a la iglesia no quiere hacer caso, téngalo por gentil y por publicano, quiere decir,
no pertenece a la iglesia por sus actos. Pero saben, hermanos míos, la solución está en que cada uno de nosotros podemos solucionar nuestros conflictos de un hermano mostrando la victoria de muchos. ¿Quién dijo amén? Gloria a Dios por ese amén. Porque no estamos acostumbrados. Hacemos causa común sobre un hermano o una hermana que cae. Pero hermanos, claro, si eso es noticia, si un hermano cae en pecado, una hermana cae en pecado, si una persona tiene un bajón espiritual por su descuido, por su dejadez, y cae espiritualmente, y se lo nota porque, hermanos, lámpara de tu cuerpo, de tu corazón, de tu vida son los ojos del hombre. En tus ojos, no hace falta que te diga, ¿cómo está usted, hermano? Y ando luchado. Tus ojos reflejan que no eres el mismo. Tus ojos reflejan que no eres la misma persona. Pero ¿saben, hermanos, qué es lo primero que sale para toda la iglesia y lo que llega a los oídos de todos? Las desgracias, las caídas. ¿Viste el punto negro que hay allí? ¿Saben cómo podemos nosotros contrarrestar esto? ¿Saben cómo la iglesia puede empezar a amar a la iglesia? Empezando a contar las victorias de los hermanos. Y hermanos, aquí hay muchos hermanos victoriosos. Aquí hay muchos hermanos victoriosos. Muchos que siguen peleando la batalla, la buena batalla. Hay muchos hermanos que siguen corriendo la carrera con paciencia. ¿O nunca se puso a pensar en la victoria que tiene tu hermano al lado que está hoy viviendo un momento terrible de su vida, pero sin embargo persevera? Eso es victoria, hermano mío. Eso es victoria. Es victoria cuando hay hermanos que dicen, me estoy secando por dentro, pero en vez de darle lugar a su carne para vivir la locura de la vida, sigue perseverando porque dice, algún día el Señor me va a transformar. Eso es victoria. Eso es victoria. Victoria es que cuando hay hermanos que sufren injusticias y quizás hasta de otros hermanos que dicen cosas o piensan cosas o no te saludan, y hermanos míos, victoria es de muchos hermanos que aún siguen asistiendo porque ponen los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Eso es victoria, hermanos. Y esas victorias no las publicamos. Te aseguro, mis hermanos, que si empezamos a dejar de mirar los puntos negros que tenemos como iglesia y empezamos a mirar las victorias que tenemos cada uno de nosotros, vamos a empezar a decir, Señor, gracias por la iglesia que tú me pusiste. Gracias por el lugar que tú me pusiste. Señor, estamos esperando la perfección de aquel día. Pero Señor, mientras tanto, yo te alabo por la vida de mi hermana, por la vida de mi hermano, porque en sus tribulaciones siguen peleando la buena batalla. Aún si se caen, se levantan y siguen. Eso es victoria, hermanos. Y tu victoria glorifica al Padre y alienta la adoración. Alienta a la alabanza. No es fácil para los hermanos que tienen sus hogares divididos por la fe seguir congregando, pero hay victoria cuando siguen congregando. Hay esposos que no quieren saber nada del Señor y sus esposas perseveran en la intimidad y en la congregación adorando y alabando al Señor. Eso es victoria. Hay esposas que no quieren saber nada con la iglesia porque miran los puntos negros, no me saludan, no me visitan, no me consuelan, no hacen nada de esto. Y saben, hermanos, dejan que sus esposos sigan congregando solos. Amados hermanos, eso es victoria de los esposos. Aquí hay jóvenes que sus padres no quieren saber nada con la iglesia, pero ellos podrían estar en la droga, o en el mundo, o en los vicios, o en cualquier lugar, menos un domingo a la mañana en la iglesia, y están aquí. ¿Sabe cómo se llama? Hay jóvenes victoriosos aquí. Y yo agradezco al Señor por eso. Yo me propongo no ver más los puntos negros en nuestra iglesia. Claro que los hay. No voy a negar esa realidad. Muchas veces yo mismo me avergüenzo de mí mismo.
Pero saben, mis hermanos, cuando Satanás venga a acusarte y a avergonzarte por lo que hiciste, saca inmediatamente la palabra más poderosa y defiéndete con la verdad, diciendo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios mismo es el que nos justifica, ¿quién? Amado hermano, no seamos como el mundo. No descalifiques a tu hermano. En vez de criticarlo, dobla tus rodillas y ora por él. En vez de difamarlo, anda y visítalo y le da la palabra y ora junto con él. Y lo habrás levantado al que estaba caído. Amado hermano, la iglesia es preciosa. Y la iglesia unida es mucho más preciosa. Porque según el Salmo dice que allí, todos están juntos, en armonía. Allí el Señor envía bendición y vida eterna. Allí, ¿a dónde te vas a ir? Si dices que has nacido de nuevo, el mundo ya no es tu lugar. ¿A dónde vas a ir? No vas a encajar. La tierra te va a vomitar porque no perteneces a su genética ya. Perteneces a la genética del cielo. ¿A dónde vas a ir? ¿Vas a insistir con amigos que solamente te quieren destruir cada vez más con un falso amor? Si has nacido de Dios, busca las cosas de arriba. Si has resucitado juntamente con Cristo, pon la mira a las cosas celestiales. Hermanos queridos, claro que hay victoria dentro de la iglesia. Hay victoria muy clara. Cuando hermanos solteros se enamoran entre hermanos solteros y se casan. Hay victoria cuando hermanos solteros entienden que la soltería no es una maldición, ni es un pecado. Entienden que la soltería también es un don de Dios para que te comprometas más y ames más a quien te amó. También eso es victoria. Victoria es ver a mi hermana Mercedes aquí sentada. Eso es victoria, hermanos. Yo sé que esta mañana hay hermanos aquí que han venido con muy pocas ganas porque se sienten muy mal. Pero sabe, hermanos, glorifico la victoria de esta mañana que le has dado a Jesucristo porque estás aquí. Porque de aquí hoy no te vas a ir igual. Porque estuviste mirando tus puntos negros. Necesitas creer y necesitas entender que hay victoria en la iglesia. Saben, hermano, el pecado hace mucho ruido, mas la obediencia es silenciosa, porque es hecha por los humildes y los quebrantados. El obediente no se lo siente, pero Dios sí lo ve. Pero el pecado es ruidoso, hermanos. Oh, ¿cómo hacer ruido? Por eso, mis hermanos, yo te animo a que tú comiences a ver la victoria. Victoria va a ser cuando usted, hermano, cuando usted, hermana, después de tantos años que estaba allí sentadito, se anime a decir: Señor, úsame, quiero servirte. Esa es la mejor forma de poder tener victoria y mostrar a la iglesia que la iglesia está viva. Claro que sí, hermanos. Todos tenemos luchas, todos tenemos pruebas, todos pecamos aquí, todos tenemos limitaciones. Pero saben, hermanos, es victorioso perseverar cuando el Señor es el que te está sosteniendo en verdad. Ahora, no debemos tener nosotros un amor falso por la iglesia. No debemos tener un romanticismo por la iglesia. ¿Saben que hay muchos que son románticos con la iglesia? Claro. Aquí, pastor, me quiero congregar. Una vez un hermano, que ya no, obviamente ya no está acá porque era romántico, me dijo: esto es como estar en el cielo. ¡Wow! Le tuve que decir: no, hermano, casi puede ser. Eso es una expresión romántica. Acá se aman. Oh, pero ¿cómo se abrazan?
¿Cómo se tratan de bien? Cuando juegan al fútbol se dejan hacer el gol para que el hermano festeje. ¡Qué iglesia perfecta! Salvo si te toca el hermano Luis Carretero, ¿no? No, eso es romanticismo, hermanos. Eso es romanticismo. Eso es no entender lo que es la iglesia local. No podemos negar la realidad de que la iglesia debe sufrir. Hemos aprendido en la conferencia cuando el pastor Juan decía que la iglesia debe pasar por el crisol para sacar lo mejor de nosotros por medio del padecimiento y del sufrimiento. Y saben, mis hermanos, nosotros somos llamados a no negar esta realidad. Aquí vamos a sufrir para que allí reinemos con Él. Aquí vamos a padecer persecuciones, claro que sí, pero hermanos, una de las cosas que tenemos que hacer es dejar que el mundo critique, difame, odie, persiga y hasta nos maten, pero entre nosotros no. Entre nosotros no, hermanos. Cuando usted escuche que alguien está quejándose, murmurando o chismeando contra otro, ame a la iglesia como Cristo la ama y apague ese incendio antes que queme toda la viña. Sea usted también apacentador de la grey. Usted también tiene autoridad para decir, hermano, estás mirando puntos negros. Aún hasta de ese hermano que muchas veces lo criticamos, le miramos sus puntos negros. Mire, si usted mira mis puntitos, mis manchas negras en mí, usted también me va a difamar tremendamente. ¿Y usted la tiene? ¿Usted tiene puntos? ¿Qué pasa con la viga? ¿Qué pasa con la viga que tienes en tu propio ojo? ¿Sabe, mi hermano querido? Si este es el enfoque que todos tenemos de lo demás, siempre vamos a ver las cosas malas. Pero si nosotros hacemos lo que la palabra de Dios nos enseña, es a que nos amemos unos a otros y sobrellevemos los unos con los otros nuestras cargas. Y entonces podremos tener realmente victoria de lo que vamos haciendo. Ahora, no todos los hermanos son iguales. No somos iguales. Y gloria a Dios porque no somos iguales. Sería aburrido que todos seamos iguales, ¿no? Pero cuando no somos iguales, somos diferentes en esencia, en carácter, en habilidades, en talentos, en destrezas. No somos iguales. ¿Habrá intencionalidad de parte de Dios de que no seamos iguales? Claro que sí, porque somos miembros de un solo cuerpo y cada uno cumple una función. Y saben, hermanos, nosotros no podemos amar a Dios, como dice Juan, y aborrecer a mi hermano. ¿Por qué no lo amas a tu hermano? ¿Y por qué no piensa igual que yo? ¿Por qué no somos iguales? Miren, hermanos, una de las cosas que suele pasar dentro de la iglesia es que uno piensa que nadie lo va a hacer mejor que vos. Y no confiamos en lo que otro lo va a hacer. Y eso es una tendencia natural. Es cuando vas a visitar a la casa de la tía y ella es especialista en empanadas, ¿no es cierto? Y de pronto vos le caes a la tía con una docena de empanadas compradas. Y es muy rica esa empanada. Pero, ¿sabes? La tía dice, no, es horrible, porque no la hace como yo. Es natural. Cuando algo desprestigia lo que yo hago, lo demás no sirve, por más que sea bueno. Y saben, hermanos,
hemos de aprender a convivir como iglesia y hemos de aprender a amarnos como iglesia porque somos diferentes, porque nuestro Padre nos hizo así, porque a Él le agradó y porque la utilidad que tenemos cada uno de nosotros delante del Padre, justamente Él es glorificado. Así que hermanos, nosotros cuando veamos que un hermano está obrando para la gloria de Dios con todo su amor, con todas sus fuerzas, nos subamos a la tribuna y lo alentemos a que siga adelante. Sin decirle, no, servís lo que estás haciendo. Saben, hermanos, acá en 1 de Juan capítulo 4, versículo 7, dice claramente el apóstol Juan: amados, amémonos unos a otros. Amémonos. Esto es un deber. Debemos amarnos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Yo no puedo decir conozco el amor y no conozco a Dios. Cuando en el matrimonio están enamorados o las parejas, los novios están enamorados y le quiere pedir que sea un vaso de agua, le dice: amor, ¿me traes un poco de agua? Sí, amor, ya te llevo el agua. Amor, ¿me alcanzas la sal? Sí, amor, ya te llevo el salero. Pareciera que se llaman iguales, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama él? Amor. ¿Y ella? Amor. ¿Se llama así realmente? No, pero ¿qué hay? Amor, una expresión de amor. Ahora, usted no sale a la calle y le dice al que vende diario: amor. Espero que no lo haga, ¿no? ¿Me trae el diario? ¿O al achiratero? Amor, ¿me da 4? Usted no lo expresa así. ¿Por qué no lo hace con quien no conoce? Usted no va a expresar amor con quien no conoce. Usted va a expresar amor con quien ha conocido. Yo no puedo tener una relación de amor con mi padre si no conozco el amor que es Él. Él es amor. Y la iglesia está constituida por hermanos que conocen el amor de Dios. Por lo tanto, ¿cuál debe ser mi expresión para mi hermano? No le voy a decir amor. Pero la expresión debe ser del amor. Amaos los unos a los otros. Y amar a su hermano es aplicar 1 Corintios 13. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Bueno, vamos a leerlo. ¿Qué cosa? 1 Corintios capítulo 13 te está diciendo cómo debe ser tu amor para tu hermano, para tu iglesia. Todo esto nos lleva a una profunda reflexión. Versículo 4. Vamos a ir desde el versículo 4. 1 Corintios 13, versículo 4. El amor es sufrido, se sufre por amor. No sé por qué se relaciona siempre este versículo al matrimonio o al amor de parejas. Cuando Pablo no está hablando de la pareja ni del matrimonio, está hablando de la iglesia. ¿Será que lo citamos siempre en todos los casamientos, no es cierto? Pero hermanos míos, esto es un amor de entre hermanos. Amar a su hermano debe amarlo así. El amor es sufrido. ¿Cuándo es sufrido el amor? Ajá. ¿Qué más? ¿Cuándo es sufrido el amor? Cuando no somos correspondidos, ¿no es cierto? Hermano, yo no sé qué tengo que hacer para que me ames. Pero yo te amo. Yo también. Pasa esto. ¿Por qué no hay expresión de amor? El amor es sufrido. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque el amor que no sufre, el amor que no cuesta, no es amor. El amor es benigno. La benignidad se la expresa incluso hasta saludando a su hermano. En orando por su hermano. El amor no tiene envidia.
No puede haber envidia entre la iglesia. ¿Viste el auto que se compró el hermano? Y yo que oro y oro y oro. Yo no sé si usted entiende que somos herederos juntamente con Cristo de todas las cosas que el Padre nos da. El amor no tiene envidia. El amor no va a hacer algo que los lleve a carcomerlos. No. Gócese con su hermano. Cada vez que vengo un hermano, mire hermano, me compré un auto. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Gloria a Dios, es fácil, ¿no? Vamos a llenarte el tanque todos los hermanos de la iglesia para que salga a disfrutar con su familia. Vaya. Pastor, no exagere tampoco con ese alguno. No se trata de eso. Hay expresión de amor. Debe haber expresión de amor. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Pero me gusta especialmente que dice, no hace nada indebido. El amor entre hermanos llega a que una persona no haga algo que va a dañar a otros. Cuidado con exponerse, hermanos. Cuidado con mostrarse. Cuidado, mis hermanos, no se expongan, no se muestren. Hoy las redes sociales es ¿para qué? Para mostrarme. ¿A cuánto le avergonzaría que su pastor salga así? ¿Sí? A mí me daría vergüenza, ¿no? ¿Realmente se reiría? Pregunto, ¿se reiría? ¿O usted diría, ¡ah! Y empezó, míralo al pastor. Ahora, yo me río cuando veo hermanos y más hermanas que exponen sus cuerpos. Porque cuando usted se expone, me expone a mí. Y expone al hermano, y a la hermana, y al hermano, y al hermano. Porque somos un cuerpo. La iglesia, cuando usted se expone, expone a todos. Y yo no le escribo por no ofenderle en ese momento. Pero saben, hermano, algunos pueden juzgar si no, pero tienen que ofender, pastor. No. Yo debo decirte que el amor no hace nada que haga doler a otros. No daña a otros. Si a alguno le llegó la reprensión, sé que se molestó, pero lo va a pensar porque el Espíritu Santo lo va a llevar a convencer y le va a dar gracia a Dios. Porque sabe, hermanos, no exponga su cuerpo para el pecado. Porque lo que a otros le puede decir, qué lindo que estás, o qué linda que estás, hay gente depravada que peca con tu imagen. No lo hagas. ¿Me entiende, hermanos? ¿Por qué somos tan preciosa la iglesia? Defendamos la iglesia. Amemos la iglesia. Cuidemos la iglesia. Cultivemos la iglesia. ¿Sabe que hay cultura dentro de la iglesia? La palabra cultura viene de cultivar. Cultura de la iglesia es cultivar. Y Dios le dijo a Adán que él debía cultivar la tierra. Y nosotros estamos cultivando, haciendo cultura del mundo. No es para nosotros, mis hermanos. Por favor, ame a la iglesia. Porque hacia los ojos del Señor fue de gran estima, no hay otra como la iglesia. La amó, dio su vida para santificarla. La iglesia es preciosa, es bella. Yo me determino en el nombre de Jesucristo de ya nunca más mirar los puntos negros y empezar a mirar las victorias que hay entre ustedes, mis hermanos. Porque cuando empecemos a mirar la victoria que tenemos, vamos a decir, tenemos un Dios vivo en nuestra iglesia. La iglesia no es que debe andar achicada en el mundo, amedrentada. Ay, el diablo. Mire lo que hace el diablo. Mire, este texto yo no sé por qué todo el mundo lo entiende tan mal. Mateo 16, 18 es un texto muy conocido, pero yo no entiendo por qué
la gente lo entiende al revés. No entiendo por qué la gente lo entiende mal. Dice Mateo 16, 18, Jesús dijo esto después de la confesión de Pedro, y yo te digo, también te digo, que tú eres Pedro. ¿Se acuerdan de ese contexto, no? ¿Y qué dice después? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fíjense en lo que interpretan todos. Yo no entiendo por qué esto interpretan tan mal. Dice, Cristo edifica la iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer. Es como que nosotros estamos detrás de la puerta así, sosteniendo así. Y el diablo quiere entrar y no va a prevalecer. No, es al revés. El diablo está sosteniendo la puerta del Hades. El Hades es el reino de las tinieblas. Intenta, pero la autoridad del poder que tiene la iglesia en la palabra, ¡pum!, no puede prevalecer la puerta del Hades con el poder del evangelio para arrebatar las almas del infierno, las almas cautivas, y llevarla a la gloriosa luz de Jesucristo. Yo no entiendo por qué se entiende mal. No somos para estar achicados. No podemos estar, ay Dios mío, ¿cómo se nos está metiendo el mundo? Metámonos nosotros en el mundo, porque la Biblia dice que somos luminares. La luz del mundo somos nosotros. Donde hay tinieblas debe haber luz, mis hermanos. Pero para eso debemos nosotros estar creídos lo que somos y convencidos de lo que somos. El poder de la iglesia es grande. El poder de la iglesia es grande. La autoridad de la iglesia es grande. A nadie, a ninguna institución, a ningún imperio, ni a Roma, ni a Babilonia, ni a Grecia, a nadie le dijo Jesucristo: toda potestad me es dada en los cielos y la tierra, por tanto vayan ustedes. ¿Quién? Ustedes, mi iglesia, vayan hasta el último de la tierra. A nadie más que a la iglesia, dice la palabra del Señor, tiene los ojos atentos y sus oídos atentos al clamor de ellos. La iglesia es la más preciosa, la más perfecta, la escogida, la heredera de toda bendición. Si usted ama a Cristo, ame a su iglesia. Porque el que no ama a la iglesia es casi seguro que está afuera. Ame, bendiga, cuide, valore. Vamos a terminar viendo el futuro. ¿Quiere que veamos el futuro? Cierren sus ojos. No, tranquilo. Vamos a Apocalipsis. Allí está lo que va a ser la iglesia. Apocalipsis capítulo 19, versículos 6 al 8 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Qué sigue inmediatamente? Llanto, clamor, gozo, alegría, júbilo. ¿Qué sigue? Un gran gozo. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y aquí aparece ¿quién? La iglesia, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Qué hermosa, ¿sabe? El esplendor de la iglesia. En el capítulo 21 dice claramente: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad. Está hablando de la iglesia. La nueva Jerusalén está hablando de la iglesia. Descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Hermanos, todo lo que habla aquí está hablando del esplendor de la iglesia, de lo más hermoso. Ninguna nación, por más poderosa que sea,
va a lograr tener la belleza que tiene la iglesia de Cristo ahora y será aún mayor cuando venga Cristo en gloria. Así yo no sé cómo te vas esta mañana, tu pensamiento con la iglesia. Pero con este pensamiento quiero agregarte esto. Cuando la iglesia convoca, congrégate. Cuando la iglesia invita, asiste. Cuando la iglesia recluta para tareas importantes, dile: aquí estoy, Señor. Cuando la iglesia esté necesitada, ayúdala. Cuando la iglesia esté muchas veces siendo acechada por las olas y las tempestades, invoquemos juntos al Señor. Pero hermanos, si eres de la iglesia, no seas más visitante. Ocupa el lugar que tienes. Proyéctate a una nueva vida en Cristo Jesús. Ama a la iglesia. Honra a la iglesia. Sí, hermanos, han habido de todo tipo de críticas, porque hay muchas que son falsas iglesias. Claro que sí, hay muchas que son falsas iglesias. Sinagogas de Satanás. Pero no todas las iglesias son así. Sí, hay muchos pastores que son ladrones. Hay muchos ministros que roban a la gente, pero no todos son así. Hermanos míos, muchos cuestionan si hay que diezmar o no hay que diezmar, si hay que ayudar. Hermanos míos, nunca han escuchado de mi boca que se le obligue a nada. El que hace las cosas las hace por amor y por compromiso del Señor. Por lo general, los que critican son los que jamás ayudan. Por lo general son los románticos que buscan la iglesia perfecta y andan de un lugar a otro. Y como no la encuentran, saben a dónde va a ser su final. Hermanos míos, yo no sé qué hay en tu corazón, pero yo no encuentro en este mundo algo más precioso donde yo quiera estar. Yo quiero estar aquí con ustedes porque los amo, porque los valoro, y yo sé porque ustedes aman a sus hermanos también. Yo sé porque ustedes aman a sus hermanos también. Y cuando termine este mensaje, en verdad me gustaría que se den un abrazo como nunca se lo han dado. Y que se agradezcan por las victorias que tienen. Porque aquí hay hermanos que en verdad están pasando momentos serios, pero están aquí. Eso es victoria, y a los victoriosos hay que abrazarlo, hay que felicitarlo y hay que alentarlo para el próximo desafío. Esa es la idea de la iglesia de hoy. Esa es la idea de la iglesia. Que amen al Señor y amen a su iglesia. Cierra tus ojos, por favor. Gloria a tu nombre, Jesús. Te animas a ponerte de pie y toma la mano a tu hermano y oramos juntos. Gracias, Jesús. ¿Cuántos de los que están aquí se van con una idea diferente de la iglesia? ¿Van mirando diferente, seguro? ¿Sí? Ayudémonos. Ayudémonos. Señor, ¿qué pasaría si pudiéramos ver como tú ves ahora? ¿Estaríamos preparados para amar tanto como nos amas tú? ¿Qué pasaría, Señor, si pudiéramos nosotros mirar como tú nos miras ahora? ¿Estaríamos dispuestos a perdonar tanto como nos perdonas tú? Oh, mi Señor, si pudiéramos ver nosotros como tú miras a tu iglesia. Cuánto amor, cuánto amor. Yo no sé si tú nos permitirás ver así, pero es suficiente con saber que estamos unidos y que nos necesitamos
y que basta con el mundo para hablar estupideces y falacias y blasfemias contra la iglesia y tu nombre. Basta, suficiente. Pero que encontremos en la iglesia el verdadero manantial de aguas refrescantes. Porque tú eres nuestro pastor y nos haces descansar en aguas de reposo que es tu iglesia, en verdes pastos que es tu iglesia. Señor, perdón, porque con mi mente, mis pensamientos, mis palabras y mis hechos han ofendido a tu amada iglesia. Renueva nuestras vidas en el amor de Jesucristo y ayúdanos, Señor, a amarnos incondicionalmente y a sentir que en verdad estoy tan agradecido por mi hermano que tengo al lado mío. Gracias por sus victorias. Gracias por sus victorias. Hermano, en el nombre de Jesús te aliento a que sigas ganando batallas y victorias. Porque nuestro Salvador es el que nos alienta y nos da su poder y su autoridad. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu iglesia amada, preciosa, la que en verdad ama con amor verdadero porque te ama a ti, Señor. Señor, guarda a mis hermanos, guarda a mis hermanos. Son días peligrosos, pero son los más especiales para nosotros, donde tu palabra dice que nos paremos, que nos erguidos, con nuestro rostro levantado, porque nuestra redención ya está cerca. Oh Santo, recibe toda honra, toda gloria y todo honor de nuestra iglesia para ti, Señor. Porque tú nos amaste primero, porque tú nos rescataste. Gracias. Levanta tus manos y alabar al Señor y dale gracias por la vida de tu hermano. Y bendecilo. Toda la gloria es para ti, Señor. Gracias, Señor, por darnos esta mañana, Señor, estar juntos, de compartir juntos, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Echamos a ti, Señor, nuestras cargas, nuestras ansiedades y descansamos en ti, Señor. Te alabamos, Señor. Consuela a los hermanos, Espíritu Santo. Fortalécelos, porque eso es corona y es victoria. Dales esperanza. Dales esperanza de reconstrucción, de restauración. Dales esperanza, Señor. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Señor. El año pasado, un vecino de abajo estaba cambiando todos los muebles del baño y rompiendo los mosaicos. Toda la casa, así que habrán sido por lo menos, 4 meses de golpe. No se podía, un ruido terrible. Y hay que esperar, ¿no es cierto? No nos podemos ir a vivir a otro lado, porque están remodelando. ¿Saben, hermanos? No abandone la iglesia. Es probable que Dios esté remodelando al hermano que está al lado tuyo. Hay que esperar. Amén.